La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en el que desde hace más de 12 años estamos tratando de mostrarle cómo trabajan los que nosotros llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos, ¿no? Que son asesores de políticos, de empresarios, expertos en comunicación. Y hablando de comunicación y de lo importante que para nosotros es la comunicación en todos los ámbitos, particularmente, por supuesto, en el gobierno, yo quería recordarles en esta semana particularmente a nuestro querido ministro de Economía, Axel Kicillof. Los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía $1 son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. 13, ¿no? Esto fue allá por febrero de este mismo año. Bueno, esta semana tuvimos el dólar en 15, llegó a 15, la niña bonita, le dicen algunos. Y esto, ¿cuál es la conclusión de esta gaf? Una de las tantas gafs o frases, kichifrases, como ya se las denomina, del ministro de Economía, y es que, vení, la comunicación es algo demasiado serio, demasiado importante, particularmente en una democracia, como para tomársela en joda. La pregunta que nos vamos a hacer en esta hora de Maquiavelo es fundamentalmente la estrategia comunicacional que está detrás del acontecimiento de la semana. Ya sé, hubo muchos, el dólar a 15, nos peleamos con Estados Unidos, pero el acontecimiento fue obviamente este. Interesados en terminar con esta experiencia política. Si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno. ¿Por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó? Y San se acabó. Bueno, obviamente, esta es la frase que más movió los análisis, las interpretaciones, las hermenéuticas en torno a qué quiso decir el hijo presidencial, que por cierto hay que reconocer que se animó a hablar en público, se consideraba que el muchacho no hablaba, habló, y por qué retó a la oposición a animarse contra Cristina. Muchos analizaron que Cristina debe estar preparando una candidatura probablemente a diputada, probablemente de la provincia de Buenos Aires, que ya lo hizo alguna vez, a senadora, y que con eso ella podría demostrar que ella sigue ganando, a pesar de que la Constitución no le permite tener otro periodo más, y la posibilidad de reformar la Constitución en el 2013, el gobierno la perdió. La teoría que tenemos aquí en la hora de Maquiavelo es bastante diferente. Y es que Cristina, es una teoría que puede fallar, pero analizar con parámetros lógicos y serios, como suelen hacerlo los expertos en ciencias políticas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es difícil. Es más fácil tratar de imaginar qué pasa por la mente de Cristina Fernández de Kirchner. Y quiere que le diga, a mí me da la sensación de que lo que estuvo, la estrategia detrás de Máximo, no es preparar una candidatura de Cristina. Por el contrario, Cristina probablemente se quiera ir porque sabe que va a perder. Porque ya perdió, Cristina ya perdió en el 2013. Cuando Cristina se puso al frente, por lo menos publicitariamente, se puso al frente de la campaña de Martín Insaurralde, que finalmente salió diputado, perdió, pero es diputado del kirchnerismo por la provincia de Buenos Aires, y Cristina se puso al frente y tuvo un resultado pero nefasto. Había sacado creo que el 25-26%. Tuvo que venir Daniel Scioli en el segundo tramo después de las PASO, porque ese resultado fueron las primarias, y Daniel Scioli dentro de todo le sacó un par de puntitos más, perdió, digamos,
perdió un poco más dignamente con Daniel Scioli que con Cristina Kirchner. Cristina probablemente ni piense en presentarse. Lo que piensa, y eso vamos a analizarlo ahora en la obra de Maquiavelo, es generar el mito de la Cristina invencible, que puede ser, por un lado, el haber sido proscripta, no pudo participar, y ¿quién te dice, por otro lado, que Cristina esté haciendo todo esto, poniéndolo a Kicillof? Porque muchos se preguntan, pero ¿cómo puede ser que Cristina lo sostenga a Axel Kicillof, que está llevando claramente el avión a estrellarse? No hay ninguna duda. Teoría, nuevamente, no análisis político. Cristina lo sabe. Cristina es mucho más inteligente de lo que parece, lo sabe perfectamente, y ella necesita que el avión se estrelle para poder eyectarse ella antes y decir: golpe de los fondos buitre, Estados Unidos, las empresas, los mercados, los banqueros, el campo, qué sé yo qué cosas más. Entonces, la estrategia es: no pudieron ganarle a Cristina porque no se presentó, entonces cualquiera que haya ganado será ilegítimo, y Cristina se tuvo que ir por un golpe, por lo tanto, generar el mito que generó en su momento Juan Domingo Perón. Finalmente, último tramo del comentario, recordemos un poco la guerra del campo. Allá en el 2008, ¿se acuerdan cuando la ciudad se contagió de la bronca que había en el campo? A ver si tenemos algunas imágenes históricas de aquel momento, ¿no? Ahí, bueno, estamos repitiendo. Elegimos un video que no se ve gran cosa, pero es de la época. La gendarmería arrastrándolo a De Angeli, ahora senador del PRO, ¿no? Senador entrerriano del PRO, tratando de arrastrarlo. Y esto generó, bueno, mucha bronca en la ciudad de Buenos Aires, mucha gente salió a la calle. Y la pregunta que nos vamos a hacer aquí en esta obra de Maquiavelo es, dentro de esa estrategia de generar un bolonqui fenomenal, ¿no estará intentar con la ley de abastecimiento revivir la guerra del campo para tener un buen motivo para construir ese mito de la Cristina eterna? Quédate en esta obra de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía, estamos un lujo, la hora de Maquiavelo de hoy. Cecilia Mosto, ella es politóloga y dirige una encuestadora, una consultora que se llama CIO. Investiga muchas cosas, entre otras cosas, investigó la opinión pública sobre los empresarios. Y Felipe Noguera, otro lujo, usted ya lo conoce, el hombre además de encuestador, analista político, matemático, es uno de los que más candidatos a presidente llevó en América Latina, por lo menos en Centroamérica, seguro. Cecilia Mosto hizo una encuesta que se publicó hace poco sobre la opinión pública y los empresarios. Y me parece interesante verla porque me da la sensación de que hay una especie de default de la comunicación empresaria y que llevó a la ley de abastecimiento, que no es otra cosa que, como definimos aquí en la obra de Maquiavelo, pase a disponibilidad de todas las empresas, a disponibilidad de Axel Kicillof, para que haga y deshaga, las quiebre, las reviente. ¿Cuáles son, en tu opinión, las tres principales características de los empresarios argentinos? Yo le digo que simpáticos que le cae el empresario a la opinión pública. Egoístas, deshonestos, soberbios, aprovechadores, oportunistas, todo eso, 80%. Sí, en realidad el gráfico, el 100% está acá, el 40% de la muestra, o sea, puede ser que los mismos... Había respuestas múltiples. Son múltiples, exactamente. Claro. A ver, a mí me parece que yo vengo estudiando la imagen de los empresarios hace muchos años y lo que me parece hay que decir que es realidad, los empresarios fueron
trabajando un poco mejor de manera individual su comunicación. Ajá. O sea, hay mejores áreas de comunicación corporativa. En las empresas individualmente. Individualmente. Ahora, ese esfuerzo que fueron haciendo individualmente las empresas, no lo fueron haciendo como categoría, ¿no? Como grupo, los empresarios. O sea, entonces, los empresarios no supieron venderle a la opinión pública el capitalismo. La opinión pública no tiene nada construido sobre los empresarios, no tiene contenido. En muchas investigaciones que nosotros hacemos, cuando les preguntamos cuál es su opinión de los empresarios, no saben qué decir, digamos. No saben qué decir. Vos le preguntás cuál es su opinión de los sindicalistas y tienen claro qué es la categoría sindicato, qué significa como concepto. El concepto empresario se quedan como preguntándome qué me quisiste preguntar. Claro, un dato, ¿no? Los atributos más importantes para el empresariado, que son generación de empleo, ser emprendedores, adaptarse al cambio, ser innovadores, que es justamente lo que hace la empresa, es la innovación, ¿no? Por algo de Estados Unidos salen los iPad y de la Unión Soviética no podría haber salido nada de innovación. Y están últimos, a la cola. Sí, sí. Los empresarios no saben, no supieron construir un puente juntos, digamos, de conexión con la opinión pública. Es algo, digamos, ese vínculo que no lo quisieron trabajar. ¿Puede ser que en todos estos años de kirchnerismo no hayan entendido en dónde iba a terminar esto y finalmente terminó en la ley de abastecimiento, que es la chavización final del régimen? Yo creo que ellos comprendían los riesgos de no legitimarse socialmente y de que todo el esfuerzo estuviera dado por otro tipo de vínculos y que sí exista un esfuerzo individual con la comunidad próxima de las empresas, etcétera. Creo que fueron, digamos, tomando decisiones mirando muy a corto plazo en términos de comunicación. Cada uno miraba su negocio, además. Claro, y de actor social, ¿no? Esa falta de mirada que tienen hacia sí mismos como actores sociales de importancia. Y cuánto la sociedad necesita establecer una relación con ellos. Claro, si no son los empresarios los que le explican a la sociedad cómo funciona el capitalismo y por qué son necesarias las empresas para el desarrollo, ¿y quién lo va a hacer? Claro, tal cual. Fíjate, Diego, que este tema, yo me acuerdo haberlo tratado en este programa en el año 2002. Después de la crisis del 2001... Lo cual significa que insistimos con esto al cohete. Pará, no insistimos te tires con abajo. Esto al cohete durante 15 años. Pero vos has hecho bien tu trabajo en este sentido. En el 2002 me acuerdo que el comentario era, hubo una crisis, los políticos le echan la culpa a los empresarios. Una de las lecturas de la década, digamos, de los 90 es que el sector privado se modernizó, hizo el ajuste, el sector público no, y ese es lo que se manifestó en la crisis, pero se da la crisis y el sector público le echa la culpa al sector privado y el sector privado no dice nada. A partir del 2002, yo he participado de muchos esfuerzos en distintos países que tienen este mismo problema. Y una cosa interesante es que en otros países, en Chile, en Perú, en Centroamérica, en Colombia, en otros lados, con estos mismos problemas se logran una serie de cambios interesantes. Entonces, a mí me parece que acá podemos hacer estos cambios, pero realmente hay pocos empresarios y poca gente que realmente entiende este problema. Claro. Hoy hay algunas movidas incipientes en este sentido de los empresarios, pero ya está la ley de abastecimiento, ¿no? Está la ley de abastecimiento como tarde. Un dato interesante, la gente no tiene a muchos empresarios en la cabeza, pero el que más lo tiene es a Mauricio Macri, que en realidad no es empresario, hoy es político. Marcelo Tinelli, bueno, está bien, pues yo digo, es un showman, y recién aparece Pérez Compán, Coto, Mastelone, Pablo Rocas, y después al final aparecen. Pero es como que no hay muchos empresarios en la cabeza de la gente. A eso me refería, no hay, la opinión no tiene contenido. No hay elementos para construir opinión. La gente, digamos, me acuerdo una vez en otra encuesta que salió espontáneamente Hugo Moyano, como recuerdo de quizás la gente no esté tan equivocada, ¿no? Claro, pero bueno, el hecho de no reconocer referencias, no reconocer aspectos... Claro, en Estados Unidos vos decís empresario, y bueno, tenés muchísimos que son referentes, que van a los medios, que opinan. Claro, exacto, que digamos le hablan a la sociedad.
le hablan a la sociedad, le cuentan a la sociedad cuánta gente emplean, qué cosas hicieron últimamente, etcétera. Ese esfuerzo de contarle a la sociedad quiénes son y el peso que tienen no está hecho. Y esta pregunta tiene el 30% de indefinición, o sea que hay gente que no pudo contestar nada y los que pudieron, claro, contestan, las referencias son muy poco, con poca entidad, digamos, ¿no? No las pueden... Es que durante estos últimos, en la década ganada, los empresarios no han sido protagonistas de nada. Bueno, pero justamente antes de eso, o sea, se pudo decir cualquier cosa de los empresarios y se pudo no tener en cuenta a los empresarios porque tampoco antes tenían formada la sociedad. Antes tampoco tenía construida. Claro, no es nuevo, esto venía. Entonces pudo venir un presidente que dijo, a este no le vamos a comprar una lata de aceite, a este, primero que le den agua a los argentinos. Cecilia, yendo a los culpables de todo, ahí viene la pregunta, ¿cuál crees que es la principal causa de los aumentos de precio? Porque Cristina, la mostramos todo el tiempo, dice, la culpa no la tengo yo, son los empresarios que aumentan los precios, ¿no? Y cómo está, no, la gente medio como que... Esto es súper importante, sí. Es súper importante, ¿sabes por qué? Porque la gente no arrastra la opinión, digamos, adversa que tienen los empresarios hacia el tema de la inflación. Ellos reconocen que más de la mitad de la población encuestada, que es AMBA, ¿no? Y AMBA es población un poquito AMBA, o sea, Capital y Gran Buenos Aires es bastante representativo, ¿no? Sí, bueno, más de la mitad dice que la responsabilidad, digamos, de la variación de precios la tiene el gobierno, no la tienen los empresarios. O sea que la imagen negativa tiene como entidad propia, ¿no? La gente sabe lo que está diciendo cuando opina críticamente de los empresarios y sabe y puede reconocer, a pesar del discurso oficial y el discurso del gobierno, que es enligar, digamos, la responsabilidad a los empresarios, puede reconocer que no son responsables. Medio como que la gente se empezó a avivar, eso es una buena noticia para los empresarios. ¿Y quién pensás que es el principal responsable de que no se cumplan los acuerdos de precios? Y es notable, el 70% dice el gobierno y solo un 23% los empresarios. Sí, lo que yo quiero decir es que los empresarios tienen de dónde agarrarse y tienen de dónde anclar y construir opinión positiva. Cuando vos mirás en la serie de los últimos 10 años, los empresarios tienen un piso de 20%, que ahora lo están perforando, de confianza entre la población y un techo de 25, 27%. Pero hay un montón de otros actores sociales que están por debajo del 20%. Bueno, nosotros mostrábamos una encuesta de una consultora que se llama Edelman, que mostraba que en Argentina particularmente los empresarios todavía son mucho más creíbles para la gente que el gobierno. Por eso. Mira, y si tomás datos parecidos, ¿te acordás en el 2008, en lo que yo llamo la crisis del campo, vos lo llamás la guerra? Que ahora vamos a hacer, exactamente. Teníamos una serie de preguntas y encuestas relacionadas específicamente a esa problemática, y cuando se preguntaba un poco quién era el que tenía la razón o quién era el que tenía la culpa, etcétera, y se encuentran datos de este tipo. O sea, hay un campo para construir, pero la verdad es que el empresariado argentino no lo hizo. Es muy incipiente en esto. El otro día fui a una reunión donde venía un experto internacional a hablar de este tema. Dije, qué interesante que alguien haya traído a un académico, pero experto al fin. Y había gente de muchos distintos sectores de esta especie de convergencia. Ahora, el nivel de preguntas que hubo por parte del público, lo que te marcaba es que estaban realmente en 0 o en -10. Mira. O sea, qué bueno que se estén interesando, pero estamos empezando realmente de cero. Claro, o sea, el empresario se empezó a dar cuenta que si llegamos a la ley de abastecimiento, que es la chavización final, es porque algo en materia de comunicación, algún tipo de default habrán tenido. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a preguntarle justamente a Felipe Noguera y a Cecilia Mosto si ahora con la ley de abastecimiento en la mano, bueno, el gobierno no irá por otra guerra del campo, ya sea como sostengo yo, por ahí equivocadamente, de manera consciente, por lo menos que Cristina es consciente, o de manera inconsciente. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar.
Entrá a buenosaires.gov.ar/red en Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. I'm glad you came. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. La hora de Maquiavelo. Bueno, y antes de pedirles que me rebatan o bueno, me aprueben la teoría de que en realidad el gobierno busca una nueva guerra del campo, Felipe Noguera hizo acá una teoría propia que se llama el modelo T. A ver, explícame, ¿qué es el modelo T? Yo no sé si se ve la T ahí, pero de alguna manera en lo que vos describías antes de qué hace Cristina, qué no hace Cristina, que si Máximo está gritando mamita o qué... Es todo un análisis muy kirchnercéntrico, digamos. Sí, sí. Y yo creo que hay que salirse de ese análisis. Es un análisis válido que tiene que ver, pero también hay que ver, bueno, a ver cómo sigue la política argentina. Entonces, ahí con esos 4 grupos uno se puede imaginar una especie de T, ¿no? Un eje vertical y uno que está cruzado arriba. Y lo que pretendo mostrar ahí... podría ser una especie de Y también. De Mercedes-Benz, digamos, ¿no? Ah, bueno, también, ahí si queremos, pues, depende si querés el Forte o el Mercedes-Benz. Lo dejo digamos, a criterio de cada uno. Pero, explico, hay un 25% más o menos, esa zona más oscura abajo, que dice 12%, no sé si llega a leer, asignación universal por hijo. Universal por hijo, jubilaciones... Un 25% del electorado argentino está recibiendo en su familia, ellos o alguien de su familia, un beneficio tipo asignación universal por hijo o jubilación sin haber hecho aportes. Como en un caso va a los chicos y en otro a la gente mayor, hay muy poca superposición, o sea, muy pocas familias reciben los dos. En total está muy bien pensado para que mucha gente reciba la mano del Estado. Ese grupo básicamente está con el gobierno, con el Frente por la Victoria o apoya la candidatura de Daniel Scioli. O sea, hay un espacio ahí abajo donde dice DS, que es el espacio, digamos, del voto oficialista, que podrá ser de Scioli o podrá ser de un Randazo, de un Máximo, no sé qué. Digamos, continuidad. Es el que quiere continuidad. Quiere continuidad porque, entre otras cosas, esa continuidad le provee de un cierto beneficio concreto. Y en la otra punta, esa parte más oscura de arriba, es un dato bien interesante, que más del 10%, en una medición el 11% de la población o del electorado, dice haber participado de una de las marchas grandes que hubo durante estos últimos años, ya sea contra la reelección, contra que el gobierno tomara el control del Poder Judicial o el control de los medios. Esos son más de 3 millones de personas que dicen haber salido a la calle, que es muchísimo. Esa gente está acompañada por otro 44% que dice, yo no fui a las marchas, pero estoy de acuerdo con esas marchas. Eso ya tenés la mayoría. Y luego en la parte de abajo, entre esos mismos que reciben, ese 24-25% que recibe algo, se amplía más o menos a un 35% que dice estoy en desacuerdo con las marchas. Entonces tengo una dimensión, digamos, que va entre los que defienden un sistema redistributivo que les da una ventaja o un derecho, como quieran verlo. Como diría Moyano, es un 50-50 más o menos. Bueno, y en la otra punta están los que salen de alguna manera a defender las instituciones. ¿Sí? Una cosa más institucional y una cosa más populista. Si tenemos libertad de prensa, yo quiero mi asignación universal. Entonces, en esa franja de arriba de la T, que aparece cruzado, a la izquierda está la UNEN,
Están varios candidatos de la UNEN que tienen muchos votos en ese grupo y votos entre los que no participan en las marchas pero están de acuerdo. Y a la derecha está Mauricio Macri y en un momento podía estar Rodríguez Sá, gente así. Massa, ¿no? En el medio está Massa. Claro. Massa está en el medio, Claro. ahí donde dice SM, no es sadomasoquismo, es Sergio Massa. Y él está entre la gente que o no sabe por quién votar, no sabe si está de acuerdo, algunos de acuerdo con las marchas, algunos en desacuerdo. Y yo creo que esto describe bastante bien la dinámica del proceso electoral. Porque, por ejemplo, este gráfico yo lo elaboré hace un año y sigue teniendo mucha validez. Ahora, ¿qué ha sucedido? La pregunta, antes de que nos echen, Cristina va a querer ir a una crisis del campo para digamos, terminar de conformar el escenario total de caos, pelea con Estados Unidos, pelea con los buitres, pelea con este. Déjame si puedo volver un segundito a ese gráfico, o te lo cuento nada más. Lo que yo veo que ha sucedido en términos de este gráfico es que el sciolismo y el cristinismo aparece como en su reducto, ¿sí? Massa está en el medio, que siempre es complicado. Macri está sumando prolijamente, sí. O sea, el que más prolijo ha hecho un trabajo en el último año es Macri, que viene creciendo y no tiene tantos problemas internos, y la UNEN, que no termina de armar algo y que algunos de los de la UNEN se pasan para el lado de Macri, diría yo. O incluso para de Massa. Entonces, por eso este gráfico creo que describe bastante bien los posibles flujos, digamos. Si vamos a una especie de guerra del campo, es posible que se vaya produciendo una especie de polarización entre un espacio que cada vez ocupa más Macri y el espacio, digamos, peronista, entre el Frente para la Victoria y Massa. Y ahí cierra la teoría de que a Cristina le conviene que gane Macri para después poder eventualmente desestabilizarlo y volver ella en el 19 o incluso antes. Pero yo diría que uno de los escenarios posibles en los próximos meses, yo hago la pregunta, hoy las encuestas por ahí dan a Scioli o a Massa, digamos, unos puntos arriba de Macri. Con pequeños movimientos, uno podría ver un día que salga una encuesta que Macri esté primero o segundo. Yo creo que si sucede eso, se puede producir una especie de efecto cadena basado en eso y que se empiece a ordenar de una manera un poco más drástica el espacio. Y ya nos vamos, pero en medio minuto, Scioli, que está testeando, sondeando a ver si se puede todavía pasar a la oposición. ¿Está a tiempo o ya pasó el tren? No, yo creo que Scioli va a tener que ver cómo se las arregla con el espacio con lo que tiene, con la estructura. Porque hay algunas operaciones que están armando como para decir, no, pero Scioli podría todavía encontrar un lugar entre Macri y Massa. Pero las crisis muchas veces generan oportunidades, digamos. Si, por ejemplo, si ese efecto sándwich perjudica a Massa, de repente alguna gente y las estructuras políticas podrían volver a algo como Scioli. Lo veo poco probable, sí. Aparte no veo que la intención de Scioli sea cambiar en el corto plazo. No en el corto plazo, pero en algún momento va a tener que definirse. Si puedo decir 10 segundos al final, te traje una copia del libro acá de Ser Fiscal. Lo mostramos un segundo en cámara y nos vamos. Ahí está. El famoso libro bueno, la experiencia de la fiscalización de las elecciones. Es un esfuerzo que participó mucha gente, se fiscalizaron 40.000 de las 90.000 mesas. Yo creo que estamos entrando en un periodo, y por cierto, feliz día de la primavera, estamos empezando la primavera hoy en Argentina y quizás va a ser una primavera electoral también, donde durante el próximo año se canalice el proceso político hacia las elecciones. Nos vamos hasta la próxima hora de Maquiavelo y bueno, uno de los temas va a ser fiscalizar, ¿no? Fiscalizar que en la Argentina hay bastante más fraude del que nos imaginamos. Muchas gracias, Cecilia Mosto, Felipe Noguera. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.